Estamos tratando de analizar la oración de Pablo y hemos llamado a esta sección la sólida oración de Pablo por la iglesia. Hace 8 días mirábamos el contexto de esa petición. Bien, hoy vamos a ver la sólida oración de Pablo por la iglesia, lo que tiene que ver con la petición que él hace. ¿Cuál es exactamente la petición que él hace? Y lo podemos encontrar en el versículo 17 y 18, primera parte. 17 y 18, primera parte, el cual vamos a leer nuevamente. Dice, el 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, y ahí va la petición, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Oremos brevemente. Padre, como oró también el apóstol Pablo, queremos, Señor, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos conceda el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, y que alumbres hoy los ojos de nuestro entendimiento, Padre. Permite que hoy tu Santo Espíritu obre de una forma armónica, de manera que las palabras de quien predica y el oído quien escucha puedan unirse y podamos todos hoy experimentar el provecho de la palabra del Señor expuesta en medio nuestro. Habla, Padre. Oramos como Samuel. Habla, Señor, que tu siervo oye. Háblanos, que tu iglesia oye esta mañana. Te lo suplicamos, Padre nuestro en Cristo. Amén y amén. Hay una expresión muy conocida en algunos círculos, y es la frase necesidades sentidas. ¿Sí he escuchado esa frase? Las necesidades sentidas. Y cuando hablamos de necesidades sentidas, hacemos referencia a ese conjunto de necesidades que nosotros percibimos a primera mano, o que sentimos a primera mano. Nosotros como seres humanos poseemos tanto un alma como un cuerpo, y a esos dos niveles nosotros tenemos necesidades. Tenemos necesidades del alma y tenemos las necesidades de nuestro cuerpo, por supuesto. Pero a causa del pecado, de nuestro pecado, del pecado de todo ser humano, percibir las necesidades del alma se vuelve algo complicado y difícil. Es más, el gran problema del pecado es que nos hace ciegos a las necesidades del alma. Y nosotros empezamos a vivir nuestra vida, eso es lo común, a la luz de nuestras necesidades físicas. Y lo que ocurre con nuestras necesidades físicas es que las sentimos inmediatamente, porque nos vienen a través de los sentidos. Un dolor, algo que podamos ver, algo que podamos tocar. Gracias a que nuestra percepción del alma está dañada, nuestras necesidades sentidas, es decir, las necesidades que más percibimos, que más sentimos nosotros, son las necesidades que vienen de nuestros 5 sentidos. Yo le pregunto, o hagamos un ejercicio hipotético, si fuéramos a hacer una encuesta en esta cuadra alrededor y con esta pregunta: enuméreme las 10 primeras necesidades que usted percibe que tiene. Yo me pondría muy alegre donde en ese ranking de 10
necesidades, una persona me diga Cristo, su palabra, la oración. No somos tan optimistas, ¿verdad? ¿Qué encabezaría el top de nuestras 10 necesidades más sentidas? Lo que más sentimos, lo que más percibimos. ¿Qué será? Sí, salud, dinero, seguridad, estabilidad, éxito laboral, paz mental, aceptación, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted y yo debemos agradecer lo que hace el Evangelio. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? El Evangelio alumbra hacia aquellas necesidades más profundas, hacia las necesidades que nosotros tenemos y que solo el Espíritu de Dios puede hacerlas ver. A veces no es tan obvio y necesitamos del Espíritu Santo para hacernos entender ese conjunto de necesidades que tenemos, pero que no hacen parte de nuestras necesidades sentidas. Le quiero poner un ejemplo, con solemnidad, por supuesto. Conocí el caso de una niña como de 5 años tal vez, de 9 años, recuerdo ya ahora, que empezó con un sentido de sed inusual. Y ella tenía mucha sed siempre, no importa el día, no importa la hora. Y ella continuamente vivía con una sensación de sed, tanto que se despertaba 2 y 3 veces en la madrugada a tomar algo. No importa si hacía frío, no importa si hacía calor, no importa si estaba en casa, en el colegio, ella permanecía con una sensación de sed. Esa es una necesidad sentida, ¿no cree? Ella lo estaba sintiendo, ella lo estaba percibiendo, por supuesto. ¿Cómo hubiésemos solucionado nosotros ese problema? Dándole agua, para que ella mitigara su sed. Pero así solucionábamos temporalmente el problema de su necesidad sentida. Pero no era algo común, ¿sabe? Y la niña fue llevada al médico. Y allí se le descubrió que había un tumor presionando, parte de su cerebro que estimula nuestra sensación de sed. ¿Cuál era entonces? No su necesidad sentida, sino cuál era su verdadera necesidad. Su necesidad no se iba a solucionar entre más agua le diéramos a ella. Ella percibía una necesidad. Era el agua. Pero yo le pregunto, ¿cuál era su verdadera necesidad? Quitarse su tumor. Yo no estoy negando, hermano, que usted y yo tengamos necesidades sentidas, las percibimos. Nos afanan, corremos a solucionarlas, vivimos en el vaivén de esta vida. Nosotros creemos que necesitamos esto. Y usted tal vez ha pensado, si yo tuviera esto, si yo tuviera lo otro, entonces tal y cual cosa. Y usted y yo andamos a la luz de nuestras necesidades percibidas. Pero he aquí lo que nos dice el Evangelio. Esas necesidades sentidas o percibidas no son nuestra mayor y más grande necesidad. Bajo la superficie hay cosas que no vemos, hay cosas que pasan en nuestra alma que hacen parte de nuestras verdaderas necesidades. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Trae luz para que nosotros podamos verlas. Usted puede hacer de su vida un recorrido interminable para satisfacer sus necesidades sentidas y al final perderse en la condenación porque descuidó su mayor y más grande necesidad. El Evangelio nos anuncia esto,
Tu mayor problema no es que no tengas dinero, tu mayor problema no es que no te hayas podido casar, no es que no tengas ahora una casa, no es tu inestabilidad laboral. Sí, todas esas son tus necesidades sentidas, pero aún con eso no es tu mayor necesidad. Y lo peor es que no te das cuenta, como el caso de esa niña, a menos que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento, pudiéramos morir creyendo que tales y tales cosas son nuestras necesidades y desatender nuestra mayor necesidad, que es Cristo, el perdón de pecados, ser aceptado por Dios, ser justificado por la fe. Tal vez usted haya aprendido a vivir sin percibir esa gran necesidad, sea indiferente a ella, pero hoy espero que escuche el Evangelio y que Dios les dé luz para que despierte y se dé cuenta de cuál es su mayor necesidad. Pero quiero hablar a los creyentes, a los hijos de Dios. El texto es tan profundo, hermanos, porque el apóstol Pablo no se está dirigiendo a hombres y mujeres que nada saben de Dios, o que no han sido objeto de una obra de Dios en su corazón. No. El apóstol Pablo está hablando a gente que él considera como hijos de Dios. Y si él los considera como hijos de Dios, significa que él cree que el Espíritu de Dios ha traído luz a su vida. Y ellos han llegado a conocer cuál es su mayor necesidad. Ellos han acudido a Cristo en arrepentimiento y fe. Aún así, Pablo, sabiendo eso, ora de manera que el entendimiento de ellos sea iluminado. Por supuesto, hermanos, y vamos a hablar en un sentido, ser hijo de Dios es ser iluminado en nuestro entendimiento, en un sentido. Así que pudiéramos decir que este mundo se divide en dos: hijos de Dios y los que no lo son. Y los hijos de Dios son aquellos que han sido trasladados de las tinieblas a la luz. Antes no veían, ahora ven. Antes no reconocían su estado, ahora sí. Su entendimiento estaba en tinieblas, ahora no, en un sentido. Y es lo que nos habla 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 en adelante. Para que usted se dé cuenta cómo ser hijo de Dios, ser regenerado, es decir, ser nacido de nuevo, es sinónimo de tener un entendimiento alumbrado. 2 Corintios 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y pudiéramos preguntar, bueno, ¿y por qué el evangelio está encubierto para los que se pierden? Mire la razón: en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí ven lo que ocurre en el no creyente? Tiene un problema de luz en el alma. Satanás lo ha oscurecido y él no puede entender porque le hace falta luz. Bueno, pero sigue diciendo el texto. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. ¿Sí nota cómo ser creyente o hijo de Dios es sinónimo de haber sido alumbrado, iluminado en su alma? Y cómo no ser creyente es sinónimo de una persona que está oscurecida, no tiene la luz
el Evangelio no le puede resplandecer. Esto es lo que quería que notáramos, de tal manera que pudiéramos establecer que en un sentido, ya todos los hijos de Dios, en un sentido, podemos decir, hemos sido iluminados. La luz ha resplandecido, ya no estamos en tinieblas. El no creyente, de él se puede decir que está entenebrecido, está en tinieblas. Pero, en otro sentido, ¿por qué el apóstol oraría a favor de gente que ya ha sido iluminada? ¿Por qué oraría así? Señor, Padre, dales espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, alumbrando los ojos de su entendimiento. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque en otro sentido, los hijos de Dios no vemos como deberíamos ver. Mire, hermanos, hoy estamos en la luz, gloria a Dios, pero hay mucha más luz que ver. Hoy vemos la verdad del Evangelio, pero hermanos, esta verdad es más profunda que a donde hemos llegado hoy. Hoy conocemos las cosas del Espíritu de Dios, pero hay alturas y anchuras más grandes de lo que usted y yo podemos hoy entender. Y en este sentido, Pablo ora. Él da por sentado que sus oyentes tienen vida espiritual, que ellos están en la luz. Pero aún así, él sabe que ellos pueden avanzar a más luz, a más conocimiento. Bien vale la pena citar lo que dice Salmo 36:9. Es una buena referencia para que entendamos cómo es esto. 36:9. Porque contigo, dice David, el salmista, porque contigo, Señor, está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Muy bien, es decir, en tu luz, ahora estando en tu luz, veremos la luz. Es decir, sí, hoy puedes ver el Evangelio, hoy has podido entender tu condición de pecador, seguramente has entendido de la obra de Cristo, de la salvación por la gracia, por medio de la fe. Hoy entiendes que Cristo es sacerdote, rey y profeta. Hoy algo entiendes, pero el Señor está diciendo, hay más luz, hay más luz. Y en un sentido podemos decir que aunque hoy no estamos como antes en las tinieblas, hermanos, la verdad es que no nos hemos mojado sino los tobillos. Y el mar está adelante de nosotros. Esto no es llamémosle un fenómeno único en Efesios. Yo quiero que usted abra su Biblia en Filipenses 3. Filipenses 3. En Filipenses capítulo 3 está hablando un creyente. Pero hermano, no cualquier creyente. Está hablando el apóstol Pablo. Eso ya lo colocó en un lugar un poco alto. El hombre no acababa de conocer al Señor. Filipenses es escrito más o menos 30 años después de su conversión. Es decir, 30 años más o menos después de que él fuera trasladado de las tinieblas a la luz. ¿Alguien aquí lleva más de 30 años de profesar ser cristiano? Oh, no. ¿20? ¿Más o menos? Bueno, algunos 20, está bien. Este hombre llevaba 30 años. Y 30 años y tal vez 20 y tantos como apóstol de Jesucristo. El Señor hablaba a través de él.
Y muchas de las cartas que hoy tenemos en el Nuevo Testamento, es decir, la mayoría de cartas del Nuevo Testamento, vienen de su pluma, claro, inspirado. Y escuche cómo habla él. Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí, es lógico. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y yo le diría, Pablo, ¿conocer a Cristo? Llevas 30 años en Cristo y no lo conoces. Él me hubiera dicho, en un sentido sí. En otro sentido, yo quiero ganar a Cristo. Yo quiero conocer a Cristo más y más. Era su experiencia y por eso él ora por los creyentes. Sí, Señor, yo entiendo que ellos ya no están en tinieblas, ya no están. Ahora están en la luz. Ah, Señor, pero cuánta luz les hace falta ver. Cuánto más pudieran conocer al Señor. Así que el apóstol Pablo hace una petición doble, llamémosle así. Y luego nos enseña la manera como él espera que Dios cumpla esa petición. ¿Y cuál es la petición que él hace? Versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. He aquí lo que Pablo pedía por la iglesia. Señor, yo quiero que ellos tengan espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hablemos primero de esas palabras, espíritu de sabiduría y de revelación. No son dos palabras sinónimas, pero una tiene que ver con la otra. Revelación depende de donde se encuentre en la Biblia, significa una cosa más intensa que otra, pero aquí, espíritu de revelación está enmarcado en algo a lo que los creyentes pueden llegar. No está hablando de revelaciones nuevas de Dios. Está hablando que ellos, estando en Cristo, puedan conocer más y más de Cristo. Es como, perdónenme este ejemplo, obvio no es perfecto, es como si ellos ya tuvieran posesión como un carro. Pero entonces, ahora, saben que hay un carro y hay algo tapándolo hasta la mitad, y lo que el apóstol quiere es que la cortina se vaya corriendo más y más para que ellos lo que ya conocen pueda conocerlo más. Quiero ponerle un ejemplo de qué es esto de revelación según este contexto. Imagine usted el día en que llegó, no sé si afortunado o desafortunadamente, pero llegó un español a nuestras tierras hace algunos siglos y llegó con un espejo y le dijo a nuestros padres antepasados, un espejo, ¿quisieras tú cambiar este espejo por esa cadena de oro y esmeraldas que tienes pendiendo de tu cuello? Y entonces nuestro antepasado volteó a mirar su casa y vio que había montones de esas cadenitas. Y dijo, sí es bueno,
tráigame más de esos espejos y yo le doy más de estas cadenitas. Por supuesto que el indígena sabía del valor del oro, por supuesto. Pero él no sabía el tanto valor del oro. Ahora imagínate que vamos a hacer un favor a él. Le vamos a revelar un conocimiento. No es que él piense que el oro no tiene valor. Por supuesto que él sabe que eso tiene valor. Pero vamos a revelarle un conocimiento. Y lo vamos a llevar a España y le vamos a decir, mira cómo viven los que tienen 2 y 3 cadenitas de las que tú estás descambiando. Mira cómo viven. Mira cómo viven. Y además mira los espejos. No valen nada, se botan. Y entonces hubiésemos, entre comillas, revelado un conocimiento que ese hombre no tiene. Y cuando si hubiéramos hecho eso, el indígena hubiera dicho, no vuelvas por acá, o usaré mis flechas contra ti. Porque ahora él entiende el valor de lo que tiene, por supuesto. El apóstol Pablo anhela, si los creyentes sabemos que Cristo es nuestro mayor tesoro, ¿no es así? Si hemos creído en Él es porque hemos visto el valor de Cristo, por supuesto. Pero el apóstol Pablo quiere que los creyentes entendamos que lo que tenemos al estar en Cristo es mucho más valioso que el oro. Y que las cosas temporales son aún menos valiosas que un espejo. Pero esto no ocurrirá a menos que el Espíritu de Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento espiritual. Esa es la verdad. Mientras tanto, vamos a seguir mirando lo que el Señor Jesucristo llamó añadidura. Lo vamos a seguir viendo como si eso fuera oro. Oro. Estas palabras, sabiduría y revelación, han sido malentendidas hoy, y déjenme aclarárselas un poco. Cuando hablamos de sabiduría, y tal vez los cristianos oren pidiendo a Dios sabiduría, generalmente piensan que deben pedir al Señor una creciente capacidad para sortear los problemas de la vida, ser más hábiles en su trabajo, tener cierto conocimiento en el ámbito donde se mueven. Pero no es esto lo que Pablo oraba por ellos. Ahora, yo tampoco estoy diciendo que usted no deba pedir sabiduría en los asuntos diarios de la vida. Por supuesto que usted debe pedir sabiduría. Pero ¿sabe todo ese tipo de cosas cómo el Señor les llamó? Añadidura. Añadidura. Sí, usted puede ser muy experto y sabio en lo que es la añadidura. Es como si usted hiciera una especialización para mirar el valor de los espejos. Está bien, pero no es de mucho valor, ¿sabe? Dejemos ahí el comentario de sabiduría. Hablemos de revelación. Esta palabra revelación, lamentablemente, ha sido también malentendida hoy. Los creyentes, muchas personas tienen curiosidad de cómo les irá mañana, de qué les traerá el día de mañana, en cuanto a su salud, dinero y amor, en cuanto a sus trabajos. Y entonces ellos piden espíritu de revelación buscando ¿qué? ¿Cómo me irá en tal cosa? ¿Cómo pasará tal cosa? Si pasa esto, y ellos están esperando ese tipo de revelación, ¿sabe? Es más, aquí a pocas cuadras hay un lugar dedicado a... Suena malo, pero a adivinarle su futuro. Sí, antes usted hubiera temido entrar a un lugar donde una señora con un turbante
con estrellas y una bola y unas cartas allí y eso oliendo a tabaco del barato. Y entonces diría, no, eso, yo no iría nunca a ese lugar, ya eso yo lo abandoné. Pero hoy se aglutina gente, a donde hombres con corbata, y sobre todo mujeres, ¿no? Se aglutinan allí a que les digan algo como esto: perdóneme, yo quiero ser claro en esto, porque amo su alma. Y dígame aquí en esta mañana quién no se identifica con estas palabras. Es un ejercicio que voy a hacer. Dios te dice que tú has sufrido en tu vida, que a veces has estado deprimido y a veces te faltan los recursos económicos. Las cosas en tu trabajo a veces te van mal, pero Dios te dice que te va a levantar a las naciones. Yo te pregunto, ¿no es eso lo que nos pasa a todos, hermanos? ¿Cómo no van a atinar, hermano? Pero vivimos con una curiosidad, ¿no? Y pensamos que eso es el espíritu de revelación. Y yo quiero que usted lea conmigo para que no diga, el pastor de allá anda diciendo, no. Lea conmigo. Dice la Escritura, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. He ahí la diferencia, hermanos. Que el apóstol Pablo lo que está diciendo es, quiero que ustedes tengan sabiduría para conocer a Cristo. Y quiero que ustedes tengan revelación, es decir, más y más conocimiento de Cristo. Se trata de Él, no de la añadidura. Se trata de Él. No es saber cómo me irá mañana, es saber quién es Cristo, qué hizo Él, cuáles son sus atributos, por qué un día el mundo paró el reloj para ver morir a Cristo en la cruz, y por qué nosotros seguimos andando como si eso no hubiera pasado. De eso se trata, hermanos. De que nuestro Padre Celestial se despojó de su Hijo. Él no se despojó de la añadidura, se despojó de su Hijo para la salvación de la gente. Y nosotros hoy podemos hablar de este tema sin que las lágrimas llenen nuestros ojos. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que tenemos, hermanos. Porque en una reunión como hoy podemos hablar del cielo y del infierno y en 5 minutos estar comiendo como si nada de eso ocurriera de verdad. ¿Entiendes? Se trata de eso. El Señor quiere que nosotros conozcamos a Cristo, pero que lo conozcamos más de lo que hoy le conozcamos. Y la pregunta es, ¿este conocimiento algún día tendrá límite? Alguno de nosotros podrá decir, no, ya, pastor, no. Cuando termine el tema de Cristo, me llama. Porque es que yo ya hice el curso, ya me lo sé todo. Hermano, por eso hay una eternidad. Porque el tiempo no nos va a alcanzar para conocerle a Él. A Él. De manera, hermano, que no es, Señor, dame sabiduría para la habilidad laboral, destreza para administrar el dinero, pericia para resolver los problemas familiares, competencia para los negocios. Sí, hermano, pida eso. Sí, por supuesto, pídalo. Pero vaya por debajo de las necesidades sentidas. Vaya por debajo a sus verdaderas necesidades. A su necesidad como hijo de Dios. Y usted tiene necesidades más fuertes que su competencia laboral, que su problema familiar. Hay necesidades más poderosas, y es que nuestra alma necesita a Cristo, necesita conocer más. El apóstol Pablo dice, yo quiero que ustedes entiendan la esperanza a la cual Dios los llamó. Les espera el cielo. ¿Y por qué están así si les espera el cielo? ¿Por qué?
Y Pablo ve esas cosas, y yo lo veo en mí mismo, y yo digo, oh Padre, ¿por qué me río a carcajadas y me alegro por las cosas temporales tanto? Y puedo leer de la Biblia de que los hijos de Dios vamos al cielo, y no puedo reír ni alegrarme como cuando gana mi equipo de fútbol. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué? Y entonces oramos por un espíritu de sabiduría en el conocimiento de Cristo. Y oramos por revelación en el conocimiento de Él. Por supuesto, cuando hablamos de revelación, no es que Dios invente otra Biblia para hablarle a usted. No, estamos pidiendo que Dios nos ayude a entender la palabra de Dios donde Cristo se ha revelado. Donde Cristo se ha revelado. Y ahora podemos entender por qué Pablo decía, yo ahora estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocer a Cristo. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, a fin de conocerlo a Él y conocer su poder. Y quiero ser semejante a Él. Y por esa meta desecho todo y lo tengo y lo considero como basura. Hermanos, vuelvo y le digo, ¿cómo es que si el cielo se detuvo en la hora de la muerte del Hijo de Dios, nosotros podemos seguir caminando como si eso no nos afectara demasiado? ¿Cómo es que el niño Samuel se despertó 3 veces en la noche habiendo escuchado la voz de Dios, y nosotros podemos pasar semanas en que no oramos? ¿Por qué el apóstol Pablo desde su conversión siguió una vida creciente de fe y no vivió en altibajos? ¿Por qué eso le pasa a unos y a otros no? ¿Por qué nos hemos acostumbrado nosotros a la medida más baja de cristianismo? Hoy no encuentras personas que digan, pastor, quiero entregarme al Señor. No, te dicen, dime los horarios de culto. ¿Y no se puede acabar esto antes? ¿Entiendes la medida? ¿La medida? Hoy nos toca en un curso de membresía decir a la gente, asiste a la iglesia, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nuestras reuniones de oración somos 5 o 10? ¿Qué es lo que no has visto? ¿Qué es lo que no hemos visto? ¿Por qué en la parábola una persona estuvo dispuesta a vender todo lo que tenía por quedarse con la perla de gran precio? ¿Y por qué nosotros nos quedamos con todo menos con la perla de gran precio? ¿Por qué? Porque eso es así con nosotros ahora. ¿Por qué si dice la Escritura, el soltero tiene cuidado de las cosas de Dios? ¿Por qué el soltero anda tras de los afanes del mundo? ¿Qué pasó? Yo leo una cosa en la Biblia y veo otra cosa en nuestras vidas. ¿Qué pasa, hermanos? ¿El Espíritu nos abandonó? ¿Estamos en tinieblas tal vez? Oh, mis hermanos, si yo preguntara esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que fuiste impactado por conocer un atributo de Cristo leyendo la Escritura? ¿Cuándo paraste de leer y derramaste tu corazón por tiempo diciendo, gracias Cristo por lo que eres? Y yo le aseguro, hermano, que esa experiencia pocos las han tenido en verdad. ¿Qué es lo que no estamos viendo hoy, hermanos? ¿Qué es lo que no estamos viendo? Por eso el apóstol dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo esperas que Dios haga eso? Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Sabe, hermano, que con entendimiento no estamos pensando en el cerebro? Nuestro problema no es nuestro cerebro, ¿sabe?
Bueno, aunque después de la caída nuestro cerebro, desde la caída en el Edén, ¿no?, del hombre, nuestro cerebro ya no es el mismo que antes. Pero nuestro problema no está aquí. Yo estoy seguro que cualquier persona puede entender estas palabras. El Señor Jesucristo es el Salvador de pecadores, ¿verdad? No dijimos ninguna palabra como extraña, y la persona que medianamente puede entender puede hacerse una figura mental de esto. No es ese tipo de entendimiento con el que entendemos matemáticas, español, inglés. No es ese tipo de entendimiento. El apóstol no dice, alumbra los ojos de ese tipo de entendimiento. No es eso. Es el entendimiento espiritual, es algo que pasa en el alma. ¿Y sabes cómo la Biblia habla de nosotros sin Cristo? Salmo 14, 2 y 3. Y yo voy a leer otros dos textos. Solo acompáñeme en Salmo 14, 2 y 3. Dice, hermano, y si aquí hubiera hablado un hombre estaríamos un poco tranquilos, porque el hombre se le pueden pasar ciertos datos. Pero ¿cómo empieza Salmo 14, 2? Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Qué encontró? Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vuelvo y le digo, si yo hubiese visto, tal vez a mí se me pasan los datos. No, de hecho, tal vez no, se me pasan todos los datos. Pero Jehová fue el que miró desde los cielos a ver si había un entendido espiritualmente, uno que buscara a Dios. ¿Y qué encontró? Oscuridad universal. Ese es nuestro problema, no es nuestro cerebro, es nuestro entendimiento espiritual. No lo busques, pero en 1 Corintios 2:14 dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y Efesios 4 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el Espíritu de Dios tiene que darnos una mayor medida de entendimiento espiritual, no aquí en el cerebro. Vea, yo no tengo nada con que usted se dedique todo el tiempo a estudiar libros, diccionarios bíblicos, escuchar sermones. Está bien, hermano. Yo además le animo a eso. Ir a un seminario, un instituto, está bien. Pero usted puede tener eso y carecer por completo de entendimiento espiritual de ello. A usted le va a causar esto extrañeza, pero justamente los documentales que usted está viendo, donde ahora nos dicen, lo que dice la Biblia no es tan cierto. Sí, ustedes le han contado la pequeña historia de Noé, pues Noé no existió, imagine. Y el diluvio no fue universal. Realmente existió por ahí un señor que pasó con una lanchita, sus 3 vaquitas que tenía de un río a otro. Esa es la famosa, y usted diría, sí, ahí está pintado el mundo. ¿Sabe quién está detrás de eso? Teólogos. Doctores en teología, eso quiere decir que han estudiado no menos de 20 años. La misma Biblia que usted tiene, y usted se pregunta, pero ¿estamos leyendo lo mismo? Sí, tienen conocimiento, no tienen entendimiento espiritual, no tienen el Espíritu. Pero imagínate gente humilde como nosotros. Tal vez algunos ni hayan terminado la primaria. Y saben quién es la perla de gran precio. Y han venido en arrepentimiento y fe a Cristo y se han abrazado a Cristo. ¿Sabes? Dios los mira y dicen, aquí hay sabiduría y entendimiento
espiritual de Cristo. Gloria a Dios por eso. Yo quiero dejarlo con dos exhortaciones. Uno, hermano, ¿no cree que debemos aprender a orar por nuestras verdaderas necesidades y poner en su sitio las necesidades sentidas? ¿Qué pista le da esta información? De las 6 peticiones que componen el Padre Nuestro, solo una tiene que ver con el pan de cada día. ¿Qué le comunica eso a usted? Que el Señor está muy interesado en su aparejo espiritual. Sí, Él no olvida que usted tiene necesidades temporales, por supuesto. Pero si usted pone 1 en esta balanza y 5 en la otra, lea en eso lo que Dios quiere en usted y en mí. Hermanos, debemos aprender a orar, ¿no cree? De forma sólida por nuestras almas. No solo por usted, sino por los demás, hermano, por los demás. Es posible que gran parte de la carga que experimentamos en las necesidades sentidas solo hay en su raíz en una falta de entendimiento espiritual. Le pongo un ejemplo. Todos nosotros hemos recibido decepciones o contrariedades o un problema, vamos a suponer eso, un problema. Y nosotros creemos que si Dios quitara ese problema, entonces sí, seríamos felices. Pero he aquí algo. ¿Qué tal si Dios más bien le hace entender a usted que Dios es un Dios tan bueno como soberano y que a usted solo le ha ocurrido lo que Dios quiere que le ocurra a usted de una forma amorosa? Sencillamente Dios no tiene que quitarle el problema, le dio entendimiento espiritual y ese problema que usted veía tan grande, ¿qué pasó? Perdió su valor. Sí, hermano, nos afanamos tal vez diciendo, oh Señor, sí, si la familia de este fuera mejor, sí, ore por eso, por supuesto. Pero ore así, hermano. Si mi hermano entendiera la belleza de Cristo y su esposa entendiera la herencia a la cual está siendo dirigida, y sus hijos lograran ver el valor de la salvación de su alma. Oh Padre, si lo entendieran, si lo entendieran. Así que hay una sabia petición que debemos hacer hoy. Señor, déjame ver lo que hoy no veo. Recuerda, un hombre se acercó a nuestro Señor Jesucristo, ciego él. Y el Señor puso su mano sobre sus ojos y le dijo, vaya, lávese en tal estanque. Y el hombre se fue. Y cuando regresó, el Señor le preguntó, ¿y qué pasó? Él dijo, veo, pero borroso. Veo borroso. Veo a los hombres como su contorno, como si fueran árboles. Y el Señor le dijo, vaya, vuelva y lávese. Y cuando se lavó por segunda vez, el hombre vio. Tal vez usted y yo tengamos que confesar, es una analogía, no es que esa sea la interpretación de ese texto, pero tal vez usted y yo debamos confesar hoy, Señor, yo te conozco, yo estoy en la luz, pero yo veo borroso, Señor. Si tú tocaras los ojos de mi entendimiento, yo vería lo que hoy no veo. Si Él alumbrara los ojos de nuestro entendimiento espiritual, hermano, usted jamás volvería a leer su Biblia igual. Usted jamás podría adorar igual. Usted no pasaría un día sin que orara fervorosamente, si Él se dejara ver y si usted lo viera como es Él. Hermano, vea más allá de lo externo. Ruegue al Señor por usted y por sus hermanos, por aquellas cosas que tienen ganancia en esta vida y en la eternidad. Que sea esa nuestra oración, queridos hermanos. Oremos.